breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. José Daniel Ferrer García, ex preso político y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia el creciente nivel de represión contra presos políticos en los centros penitenciarios a través de la isla. En específico, Ferrer García resalta el caso del opositor encarcelado Agustín Magdarriaga Álvarez, quien está confinado a la prisión provincial de Guantánamo y que sufrió una brutal golpiza en manos de la policía política. Magdarriaga se había subido al techo del penal y comenzó a lanzar octavillas antigubernamentales y en ese momento fue golpeado por sus carceleros. De acuerdo a los testimonios de otros reclusos, Agustín Magdarriaga permanece en malas condiciones de salud. Desde el municipio de Antilla, el activista juvenil Cristian Toranzo Fundicelli advierte sobre el caso de David Durán, un opositor pacífico quien está siendo multado con 3,000 pesos por un crimen que no cometió. Según Toranzo Fundicelli, el activista fue acusado falsamente por la policía política de robarse varias libras de pescado en un tren el pasado 14 de junio de 2012, a pesar de que no cargaba nada con él durante su arresto. Tras esta acusación, Durán y varios otros opositores fueron arrestados pocos días después cuando el comandante Ramiro Valdés se encontraba en Antilla para la inauguración de un puente. Durante esta detención, agentes policiales le informaron a Durán que sería multado por 3,000 pesos y, al no pagar la multa, sería llevado a prisión. El Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, a través de una declaración especial, quiere marcar el primer aniversario de la Declaración de Vilnius, encuentro ocurrido el 30 de junio de 2011, donde parlamentarios de Europa y de los Estados Unidos reconocieron al Frente como representante legítimo de la resistencia cubana. El dúo rapero independiente El Primario y Julito ha lanzado su nuevo sencillo, Todos Somos Resistencia, acompañado con un video musical. Julio León Fonseca, conocido como Julito, explicó que la canción es dedicada a toda la oposición cubana y fue filmada, editada por ellos mismos, junto a la agencia de noticias independiente Hablemos Press. Julito dijo que la canción le canta a una Cuba mejor, donde todos los cubanos puedan gozar de libertad de pensamiento, de movimiento y de expresión. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Ha sido para ustedes Raúl García.